decidí viajar por negocios y dejé sola a mi esposa. Un gesto rutinario, algo que había hecho tantas veces antes, sin sospechar nunca lo que se avecinaba. La confianza es como una base sólida, algo que construimos sin darnos cuenta de lo frágil que puede ser, hasta que una pequeña grieta lo convierte todo en ruinas. Tal vez, en algún lugar del fondo de mi mente, sabía que algo andaba mal. Los pequeños cambios, las miradas desviadas, las excusas que, tan bien formuladas, parecían demasiado perfectas para ser cuestionadas. Pero en ese momento estaba centrado en otra cosa, el éxito del viaje, el siguiente paso en mi carrera. El deseo de seguir adelante, creer que el mundo que me rodeaba se mantenía estable, era más cómodo que afrontar cualquier sombra de duda. Y así me fui, dejando atrás un hogar donde creía que todo estaba en paz. Lo que no sabía era que en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, otra estaba a punto de abrirse. No solo en mi casa, sino en mi vida. No tenía idea de que mientras me alejaba, alguien más se acercaba. Alguien que aparentemente ya conocía a mi esposa mucho mejor que yo. El amante. El que, a diferencia de mí, no se fue de viaje de negocios. El que se quedó ocupando el lugar que ingenuamente creía que era exclusivamente mío. Cuando recibí la llamada de mi vecino, pensé que era algún problema común. Tal vez una entrega perdida, alguna correspondencia importante. Pero su voz, vacilante, llena de una preocupación desconcertante, pronto me hizo comprender que el asunto era mucho más grave. Necesito decirte algo, sé que estás lejos, pero tu esposa no está sola. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Cada sílaba tenía un peso que no sabía cómo procesar. Continuó, ella está con alguien. Lo vi. Él está en tu casa ahora mismo. Al principio no quería creerlo. ¿Quién creería? Todo parecía tan absurdo, una mentira mal dicha, un malentendido. Confié ciegamente en mi esposa todos estos años. Pero mientras el vecino seguía describiendo lo que había presenciado, los detalles, las conversaciones que escuchó, las risas que resonaban por toda la casa. La duda empezó a consumirme. Eso no fue un error. No fue un error. La llamé 3 veces. Ninguna respuesta. Le envié un mensaje de texto, tratando de mantener la calma, ¿está todo bien? Estoy preocupado por ti. Lo que recibí a cambio fue un silencio que lo confirmó todo. El vacío del teléfono era el eco de la traición. Esa noche, sola en una habitación de hotel, me di cuenta de que el mundo que conocía se estaba desmoronando. La confianza, el amor, los momentos que creía compartir. Todo parecía falso, construido sobre mentiras tan bien elaboradas que me cegaban por completo. No había vuelta atrás. Ahora lo único que quedaba era enfrentar lo que tenía frente a mí. Pero no soy del tipo que simplemente acepta el destino. Necesitaba algo más. Necesitaba justicia. La traición tiene un sabor amargo y sabía que no podía tragarla fácilmente. Si pensó que saldría ilesa, se equivocó. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma. Si ella quisiera jugar con mi amor, le haría sentir el peso de la culpa. Cogí el teléfono y, con manos temblorosas, comencé a escribir un mensaje. No para ella. Aún no. Pero para él. El amante. Fingiendo ser mi esposa, envié un mensaje breve y directo concertando una reunión. Quería ver su reacción. Quería ver hasta dónde había llegado la traición. Y cuando él respondió, confirmando el encuentro, como si él fuera el dueño de la situación, algo dentro de mí cambió. La ira que antes me dominaba dio paso a un sentimiento más frío y calculado. Sabía qué hacer. Yo lo tomaría. Lo desenmascararía. Y eso le haría sentir la misma humillación que yo sentía. Esa noche de repente no parecía tan oscura. En cambio, vi una manera. Un camino que llevaría a la verdad. Y no solo estaría expuesto a mí, sino a todos. Sus amigos, su familia, todos verían quién era realmente. Todos verían lo que yo vi. Y con suerte, ella también. Porque la peor parte de la traición no es el dolor. Es ceguera. Es la sensación de que fuiste el último en enterarte,
que todos los que te rodean lo sabían antes que tú. Pero te garantizo que esta vez sería diferente. Yo tomaría el control. Yo tendría la última palabra. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. El mensaje ha sido enviado. La reunión prevista. Y todo lo que tenía que hacer era observar cómo se desmoronaban bajo el peso de sus propias mentiras. Lo que no sabían era que yo estaría allí. En una mañana calurosa y bochornosa en el corazón de Texas, todo parecía marchar como de costumbre. Las largas carreteras asfaltadas surcan campos dorados por el calor, con pocos coches circulando y el viento cálido soplando como si fuera un recordatorio constante de que allí, tierra adentro, las cosas eran más lentas, pero también más intensas. Era una ciudad pequeña, donde las noticias se difundían rápidamente, pero donde también se cultivaba el sentido de comunidad y de vidas entrelazadas, ya fuera a través del barrio o de las miradas curiosas que pasaban por las ventanas. James era el típico hombre de negocios. A sus 38 años ya había construido una sólida carrera, viajando frecuentemente para gestionar importantes contratos. Un hombre de postura rígida, pero siempre de mirada amable. Su cabello empezaba a mostrar mechones grises, pero su rostro transmitía seguridad y una confianza que llevaba no solo en el trabajo, sino también en su matrimonio. Era el tipo de persona que, al caminar por la calle, saludaba a todos con una discreta sonrisa y un gesto de cabeza, reflejo del respeto que se había ganado. A su lado estaba Sara. Llevaban más de 10 años casados. Sara siempre ha sido una mujer con una presencia llamativa, tanto por su belleza como por la serenidad con la que llevaba su vida. Rubia de ojos claros, su porte tranquilo cautivó a quienes la conocieron. Había decidido no seguir una carrera fuera del hogar, a pesar de que era una mujer extremadamente inteligente y elocuente. Ella fue quien mantuvo el hogar en perfecta armonía, desde los detalles en la decoración hasta la forma en que supo recibir a amigos y familiares con la cálida hospitalidad de alguien a quien nació para cuidar. Sus vidas siempre han sido muy bien consideradas por todos los que los rodean. Juntos formaron una pareja admirada, de esas que sirven de referencia para los demás. En las fiestas de la ciudad no faltaron los comentarios sobre cómo siempre parecían estar en sintonía, cómo su amor parecía intacto, incluso después de tantos años de convivencia. Pero detrás de las puertas cerradas de la casa que construyeron juntos, las cosas no siempre fueron tan simples como parecían. Sara, a pesar de mostrar siempre cariño, en ocasiones parecía distante. Fue un comportamiento sutil, que James inicialmente atribuyó al cansancio o al paso de los años. No hubo discusiones importantes entre ellos, ni crisis explícitas que sugirieran que algo andaba mal. Sara era discreta en sus emociones, manteniendo una fachada de calma que ocultaba, tal vez, algo que ella misma no sabía cómo afrontar. Por otro lado, James estaba absorto en su trabajo. Creía que al asegurarse una vida cómoda, estaba haciendo su parte en el matrimonio. Los constantes viajes de negocios formaban parte de ese sacrificio, y siempre regresaba a casa con regalos y flores, intentando compensar su ausencia física con gestos que, para él, simbolizaban su amor por Sara. El trabajo era su prioridad, pero nunca dejó de pensar en el bienestar de su esposa. Sin embargo, en el fondo algo estaba cambiando, aunque él todavía no era plenamente consciente de ello. La casa donde vivían reflejaba la vida que habían construido juntos. Una propiedad grande, de estilo tradicional texano, con un balcón que rodeaba todo el frente y un jardín cuidadosamente mantenido por Sara. En el interior, cada rincón estaba decorado con sus personalidades. Los libros de negocios de James compartían espacio con las plantas y fotografías que a Sara le encantaba colocar en la casa. Allí todo parecía meticulosamente organizado, como si la vida siguiera un orden que no podía romperse. Pero como en todo hogar, hubo cosas que no se dijeron, sentimientos no expresados que se acumularon con el tiempo. Sara, por muy feliz que pareciera, se sentía vacía. No se trataba exactamente de James o de la boda. Era algo más profundo, una sensación de que algo dentro de ella había quedado fuera. Con el paso de los años, empezó a preguntarse si esa vida, esa rutina tranquila y predecible, era realmente todo lo que quería. Estas dudas, sin embargo, se las guardó para ella. No compartí esto con James, quien, a su vez, parecía cada vez más cómodo creyendo que todo estaba bien. Las noches que pasaron juntos fueron agradables, pero rara vez intensas.
conversaciones ligeras durante la cena, risas ocasionales sobre algún recuerdo de viajes pasados, y luego, la rutina los llevó a la cama, donde durmieron uno al lado del otro, pero no tan juntos como en los primeros años de matrimonio. James, agotado por el trabajo, se durmió rápidamente, mientras Sarah permaneció despierta un rato más, mirando al techo, perdida en sus pensamientos. Fue en ese silencio donde surgieron sus dudas más profundas, pero las alejó, convencida de que era solo un reflejo del paso de los años. Durante el día, Sarah ocupaba sus horas con actividades cotidianas. Fui al mercado, hablé con los vecinos, participé en pequeñas reuniones sociales en la ciudad. La comunidad la conocía como una esposa devota y una anfitriona ejemplar. Y era ese papel el que desempeñaba a la perfección, como si fuera parte de quien era, o mejor dicho, de quien debía ser. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Sarah fue sorprendida por una vecina que vivía al lado. Era mayor, estaba jubilado y pasaba gran parte de su tiempo observando la vida pacífica del barrio. Siempre amigable, se detuvo en la cerca y comenzó una conversación informal. Fue una de esas conversaciones comunes sobre el clima, las plantas y los acontecimientos de la ciudad. Pero, mientras observaba a Sarah, hizo un comentario que la dejó pensando: «¿Pareces distraída, Sarah? ¿Está todo bien aquí?» Esa pregunta simple, casi sin pretensiones, la molestó más de lo que quería admitir. ¿Por qué habría notado algo? Ella no se sentía diferente, ¿verdad? Era solo cansancio, se dijo. James estaba a punto de viajar nuevamente, y sus ausencias, que antes habían pasado desapercibidas, ahora parecían más largas. La casa, tan organizada y llena de vida, de repente le pareció demasiado grande. James, por su parte, notó pocos de estos matices. Estaba entusiasmado con su próximo viaje, un contrato que podría garantizar una importante expansión para su empresa. Sarah, como siempre, estuvo ahí para apoyarlo. La noche antes de su partida, cenaron juntos como de costumbre. James hablaba del trabajo, de las oportunidades que vendrían, y Sarah lo escuchaba, con una sonrisa tranquila en el rostro, pero con la mente alejada. «¿Vas a estar bien?», preguntó con la voz llena de afecto. Ella sonrió y asintió, como siempre hacía. «Por supuesto que sí. Sabes que estoy acostumbrado». Y efectivamente, lo era. Pero algo en la forma en que él preguntó y en la forma en que ella respondió parecía diferente esta vez. James la besó en la frente, gesto que se había vuelto habitual, y se dirigió al dormitorio. Sarah permaneció en la habitación un rato más, mirando por la ventana, observando la oscuridad del exterior. Esa noche fue silenciosa. No hubo discusiones, no hubo tensión aparente. Y al día siguiente, James se fue temprano, como siempre. Dejó un beso a su esposa aún dormida y recogió la maleta que ya estaba hecha. La casa, una vez más, quedó en silencio. A los ojos de los forasteros, todo parecía en orden. La mujer dedicada, el hombre trabajador. Un matrimonio que, en apariencia, seguía el curso natural de la vida, como un río tranquilo y estable. Pero los ríos, por muy pacíficos que parezcan en la superficie, esconden peligrosas corrientes en sus profundidades. Y así, se marcó el camino. James se fue esa mañana como tantas otras veces, dejando atrás su casa y a su esposa. El sonido del motor del camión se apagó del camino y el silencio llenó el espacio que alguna vez estuvo lleno de rutina diaria. Sarah permaneció en el porche durante unos minutos, contemplando el lejano horizonte, intentando, sin éxito, convencerse de que el vacío no era inusual. El calor del sol tocaba su rostro, pero no podía sentir calor verdadero. Dentro de la casa todo estaba en orden. La mesa del comedor está puesta, el olor a café todavía flota en el aire. Un escenario casi perfecto, salvo por la creciente inquietud que sentía Sarah, algo que no sabía nombrar, pero que, en los últimos meses, parecía intensificarse. El matrimonio que había sido su base sólida durante tantos años ahora parecía, de alguna manera, frágil. No era culpa de James y tampoco era responsabilidad de ella. Fueron las circunstancias. ¿O eso es lo que se dijo a sí misma? A lo largo del día, Sarah intentó ocupar su tiempo con sus actividades rutinarias. Lavó su ropa, hizo una rápida visita al mercado local y saludó a sus vecinos que siempre la miraban con los mismos ojos de admiración. Para todos,
ella seguía siendo la esposa perfecta. Y Sara se aferró a esa imagen como si pudiera llenar lo que faltaba en su interior. Pero había algo nuevo que ya no podía ignorar. Un anhelo, una llama que, cada día, parecía arder con más intensidad. Esa tarde, cuando la temperatura empezó a bajar, Sara recibió un mensaje. El teléfono vibró discretamente sobre la mesa y, por un momento, dudó en mirar. Era un número que ya conocía, pero le provocaba una sensación de conflicto. El mensaje era breve, pero tenía un peso que hizo que su corazón se acelerara. ¿Puedo pasar más tarde? Se quedó mirando la pantalla del teléfono por un momento, con el dedo flotando sobre la pantalla, indecisa. Respiró hondo y escribió una respuesta rápida, casi automática, como si intentara convencerse de que era inofensiva. Sí. Ven. Los minutos que siguieron estuvieron llenos de una ansiedad que ya no podía controlar. Sara sabía que lo que estaba por suceder iba más allá de los límites de lo que siempre había considerado aceptable, pero una parte de ella ya había cruzado esa línea hacía mucho tiempo, al permitir que las conversaciones, las miradas y los encuentros se hicieran frecuentes. Una parte de Sara, quizás la más reprimida, sintió una especie de libertad en esto, algo que no había sentido en años de matrimonio con James. Cuando el reloj pasó las 6 de la tarde, el sonido de pasos en el porche resonó en la casa silenciosa. Sara, que estaba sentada en el sofá de la sala, se levantó rápidamente y se acomodó el vestido como si estuviera a punto de recibir un visitante al azar. La puerta se abrió con un ligero crujido y allí estaba él. El hombre que se había convertido en algo más que un simple vecino. Ion era encantador, con una sonrisa fácil y un aire confiado que contrastaba con la serenidad de James. Se acercó a Sara y el aire entre ellos parecía cargado con algo que solo se había insinuado. ¿Todo está bien?, preguntó, acercándose con cuidado. Sara asintió, su voz apenas era más que un susurro. El ambiente que alguna vez fue pacífico ahora estaba lleno de una tensión palpable. Ion cruzó el espacio entre ellos en unos pocos pasos, y cuando sus miradas se encontraron, las palabras se volvieron innecesarias. Sara sabía que estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo, algo que nunca podría deshacer. Pero en lugar de dudar, permitió que su deseo hablara más alto. Las horas que siguieron fueron de una intensidad que Sara no había sentido en mucho tiempo. El tacto de Ion, diferente, excitante, la hizo olvidar, por un momento, las consecuencias. El tiempo pasó rápidamente, y cuando todo terminó, el sentimiento de culpa comenzó a surgir, silenciosamente, como una marea que se acerca lentamente. Ion se levantó de la cama y, sin decir mucho, empezó a vestirse. Sabía lo que significaba esa situación. Sabía que por mucho que hubiera placer, también había una delgada línea entre el deseo y la destrucción. Volveré mañana, dijo, con un tono que mezclaba confianza e incertidumbre. Sara se limitó a asentir, incapaz de articular una respuesta clara. Ella permaneció allí, acostada, mientras él salía por la puerta trasera, la misma por la que había entrado discretamente. El sonido de sus pasos al desaparecer se mezcló con el silencio de la noche, y Sara finalmente sintió el peso de lo que había hecho. Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana de la sala, observando la oscuridad afuera. Afuera todo parecía normal. La calle estaba tranquila, como siempre, y las luces de las casas vecinas parpadeaban a lo lejos. Pero dentro de ella, nada era igual. Lo que antes parecía solo un deseo reprimido ahora se había convertido en una realidad. Una realidad que no sabía cómo afrontar. Con el paso de las horas, Sara intentó volver a su rutina, como si eso fuera posible. Ordenó la habitación, limpió las huellas de lo sucedido, como si borrar la evidencia física también pudiera limpiar su conciencia. Pero la culpa estaba ahí, persistente. Sabía que no podía ocultárselo a sí misma, por mucho que lo intentara. Era pasada la medianoche cuando sonó el teléfono. Era James, llamando para ver cómo estaba. Su voz, siempre tan familiar, sonaba distante. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó despreocupado. Sara intentó parecer normal, forzando una sonrisa que él no pudo ver al otro lado de la línea. «Está bien, nada fuera de lo común». Pero en ese momento, Sara se dio cuenta de que para ella ya nada sería normal.
Ya caía la noche cuando James regresó de otro largo día de reuniones. El viaje de negocios había sido agotador, pero el éxito conseguido había recompensado el esfuerzo. Estaba emocionado de contarle a Sara sobre el nuevo contrato, sobre cómo significaría más estabilidad para ellos. En el fondo, creía que este éxito podría restablecer la conexión que, en su opinión, se había debilitado con el tiempo. Mientras conducía a casa, algo le preocupaba. Tal vez fue el silencio prolongado en las últimas llamadas con Sara o la forma en que parecía distante, incluso desde la distancia. Sin embargo, James estaba ansioso por dejar esto atrás y simplemente disfrutar de una velada tranquila con su esposa. Pero, esa noche, el destino ya le había marcado otro camino. Al llegar a casa, lo primero que notó James fue la calma que envolvía el lugar. No hay luces encendidas, ni música sonando como Sara solía dejarles. Algo era diferente y un extraño sentimiento lo invadió. Aparcó el coche, respiró hondo y entró por la puerta principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La casa está limpia, organizada, pero con una sensación de vacío, como si faltara algo. O tal vez alguien. Mientras caminaba por el pasillo, el teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación de mensaje. Fue una actualización de una de las aplicaciones que usaba para rastrear sus cuentas y actividades. Nada inusual, excepto por un detalle, un inicio de sesión reciente, a nombre de Sara, desde un dispositivo desconocido. Eso lo hizo detenerse por un momento. Sabía que Sara rara vez usaba la aplicación, especialmente desde un dispositivo diferente. El malestar creció. Luego decidió subir las escaleras hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta y James sintió una punzada de ansiedad cuando la abrió. La habitación, aunque vacía, parecía impregnada de algo que no podía explicar. Tal vez fue la ausencia de Sara, o tal vez fue esa persistente intuición que de alguna manera le advertía que algo andaba muy mal. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, James leyó solo una palabra que hizo que su corazón se acelerara: lo siento. Miró la pantalla, confundido. ¿Perdón por qué? El número no le resultaba familiar, pero el mensaje tuvo un impacto inmediato. Antes de que pudiera procesarlo, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, y esta vez, lo acompañaba una foto. El corazón de James se aceleró cuando hizo clic para abrir la imagen. Era Sara. Estaba en un restaurante y junto a ella estaba un hombre al que reconoció de vista. Uno de los vecinos, John. Estaban sentados muy juntos, con las manos casi tocando la mesa. La intimidad de la foto era obvia y la mandíbula de James se torció involuntariamente. Sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La traición, tan inesperada como brutal, ahora estaba ahí, claramente en la pantalla de su teléfono. Su cabeza daba vueltas y por un momento quedó paralizado. El shock se mezcló con la ira y la respiración se volvió pesada. Supo, en ese instante, que todo había cambiado. La confianza que había alimentado durante años se hizo añicos en cuestión de segundos. El dolor de ver a Sara al lado de otro hombre lo consumía tanto que casi no podía pensar con claridad. Pero entonces, algo dentro de él se rompió. No se dejaría vencer por la ira. No se dejaría consumir. Necesitaba control. Y, sobre todo, necesitaba respuestas. Sin pensarlo dos veces, James volvió a levantar el teléfono. En lugar de llamar a Sara o confrontarla directamente, decidió actuar con frialdad. Creó un plan. Sabía que cualquier confrontación precipitada podría ser catastrófica. Si ella hubiera elegido mentir, él le haría pagar por ello de la misma manera, con la verdad, expuesta de una manera que nunca podría haber predicho. Aún con las manos temblorosas, James abrió la aplicación de mensajería. Sabía que John no era solo un amante, también era un hombre influyente, alguien que valoraba su reputación. Y era esta reputación la que James ahora usaría en su contra. Escribiendo rápidamente, haciéndose pasar por Sara, James envió un mensaje al número desconocido, el mismo número que había enviado la foto. Nos vemos en el restaurante mañana a las 8. Tengo algo que decirte. Sabía que John no se resistiría a un encuentro directo, especialmente con quien creía que era Sara.
Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Él tendría el control y Jon, con su confianza ciega, caería directo en la trampa. La noche transcurrió lentamente. James apenas podía dormir, sus emociones fluctuaban entre una tristeza abrumadora y una ira reprimida. Pensó en todos los años que le había dedicado a Sarah, todas las veces que priorizó el matrimonio, todos los momentos que, para él, habían sido reales. Ahora todo parecía mentira. Pero, sobre todo, la traición lo carcomía. Quería entender por qué. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento dejó de ser suficiente? A la mañana siguiente, James siguió su plan con precisión. Hizo todo como si fuera un día cualquiera, fue a trabajar, manteniendo la fachada de normalidad. Pero por dentro la angustia lo consumía. Sabía que al final de ese día todo sería diferente. El restaurante donde habían concertado la reunión era el mismo donde habían pillado a Sarah y Jon. Había algo poético y cruel en hacer que el lugar de la traición se convirtiera también en el escenario de la revelación. Al llegar al restaurante por la noche, James eligió una mesa en la esquina, estratégicamente ubicada para poder ver a Jon tan pronto como llegara. El reloj marcaba las 7:55 p.m. cuando vio entrar al hombre, mirando a su alrededor como buscando a alguien. James sintió que se le daba un vuelco el estómago, pero mantuvo la calma. Jon se sentó en una mesa en el medio de la habitación, claramente esperando a Sarah. James esperó unos minutos antes de hacer su movimiento. Se puso de pie tranquilamente, cruzó la habitación con pasos firmes y se detuvo frente a la mesa de Jon, quien lo miró sorprendido y visiblemente incómodo. ¿Puedo sentarme?, preguntó James, su voz baja pero llena de una tensión casi palpable. Jon dudó por un momento, pero terminó asintiendo, sin saber lo que se avecinaba. James se sentó, con la mirada fija en el hombre frente a él. El silencio que siguió fue sofocante, pero James no tenía prisa. Quería que Jon sintiera el peso de la situación. Lo sé todo, dijo finalmente James, su voz con una calma peligrosa. Los ojos de Jon se abrieron, pero no dijo nada. Sé lo de Sarah y tú, continuó James, sin quitar los ojos del hombre. Y sé que estás aquí porque crees que vas a conocerla. El rostro de Jon palideció y trató de hablar, pero las palabras no le salían. James lo interrumpió antes de que pudiera formular alguna excusa. No hay necesidad de mentir, dijo, con una leve sonrisa amarga. He visto suficiente. Jon finalmente logró dejar escapar un suspiro nervioso, pero James no le dio espacio para reaccionar. ¿Crees que esto terminará bien para ti?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿De verdad crees que puedes seguir viviendo esta mentira sin que nadie se entere? James dejó que la última pregunta quedara en el aire. La tensión entre los dos era casi tangible. Jon lo miró, tratando de encontrar una salida a esta situación, pero lo único que vio fue a un hombre decidido a exponerlo. ¿Crees que esto fue solo un juego?, dijo James, ahora con voz más firme. Pero me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Todos. La mirada de Jon vaciló y, por primera vez esa noche, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Jon permaneció en silencio, la incomodidad visible en cada movimiento. Miró a su alrededor, como buscando una salida, una forma de escapar de la situación que se desarrollaba de forma cada vez más asfixiante. Pero no había salida. No en ese momento. Estaba atrapado y todo lo que podía hacer era afrontar la verdad. James lo miraba fijamente, su calma ahora reemplazada por un brillo frío en sus ojos. Se inclinó un poco más hacia la mesa, bajando la voz pero dejando que cada palabra pesara como una oración. ¿Crees que esto termina aquí? ¿Crees que seguirás tu vida como si nada hubiera pasado? Jon finalmente se movió, cruzando y descruzando las manos sobre la mesa. Sus ojos buscaron una explicación, una justificación, cualquier cosa que pudiera calmar la tormenta que James claramente tenía dentro de él. James, yo no quería que las cosas llegaran a esto, comenzó, su voz débil, casi un susurro. No planeé esto. Fue un error. James se rió, una risa amarga y sin humor. Un error, repitió con tono irónico. ¿Fue un error acostarme con mi esposa? ¿O estás diciendo que el error fue que te descubrieran? Jon sacudió la cabeza, tratando de organizar sus pensamientos.
Lo siento. Realmente lo siento. Pero no se suponía que pasara así. Sara, estábamos confundidos, no se suponía que fuera algo serio. James lo interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Realmente crees que esto importa? ¿Qué ahora, después de todo, puedes justificarte con palabras vacías? No se trata de lo que ustedes sintieron o no sintieron. Se trata de lo que hicieron. Y las consecuencias que eso conlleva. Ion respiró hondo, claramente luchando por mantener la compostura. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho a estarlo. Pero Sara y yo, no queríamos lastimar a nadie. James golpeó con fuerza su mano sobre la mesa, haciendo que Ion saltara ligeramente en su asiento. No querían hacer daño a nadie, repitió con la voz llena de indignación. ¿Crees que no me lastimé? Que el matrimonio que construí, las promesas que nos hicimos el uno al otro, no fueron destruidos por lo que hiciste. El silencio que siguió fue asfixiante. Ion evitó mirar directamente a James, la vergüenza escrita en todo su rostro. Sabía que no había excusa, pero aún así intentó, patéticamente, encontrar una. Fue un momento de debilidad. Nos dejamos llevar. Pero no fue más que eso, James. No significó nada. No significa nada, repitió James, las palabras saliendo lentamente, como si estuviera absorbiendo lo absurdo de ello. Destruyes mi confianza, irrumpes en mi casa, me robas a mi esposa, y me dices que eso no significa nada. Ion intentó hablar, pero James continuó, y la ira volvió a aumentar. Confié en ella. Confié en ti. ¿Y ahora esperas que acepte que fue solo un desliz, un error insignificante? Dime, Ion, ¿qué pensaste que pasaría? ¿Que todo seguiría como antes, que seguirías juntos o que ella volvería a mí como si nada hubiera pasado? Ion respiró hondo y finalmente encontró la fuerza para enfrentar a James. No sé lo que pensé. No sé cómo llegaron las cosas a este punto, pero no quiero perder el control. No soy ese tipo de hombre, James. No se suponía que sucediera. Por aquí. James lo miró fijamente, con los ojos fijos en los de Ion, midiendo cada palabra. Pero sucedió, Ion. Y ahora tenemos que lidiar con eso. Tú y Sara creen que pueden jugar con la vida de otras personas, como si nada importara, como si las consecuencias fueran opcionales. Pero estoy aquí para asegurarme de que lo enfrentes. Realidad. Ion, que hasta entonces había estado acobardado, tratando de justificar lo injustificable, pareció encogerse aún más. Sabía que no había ningún argumento que pudiera arreglar lo que estaba roto. James, por otro lado, sintió una mezcla de poder y vacío. La venganza que tanto anhelaba comenzó a materializarse, pero con ella llegó el dolor de saber que nada sería suficiente para sanar la herida que lo consumía. Realmente no te das cuenta de lo que está en juego aquí, ¿verdad?, dijo James, rompiendo una vez más el silencio que reinaba entre ellos. Estás a punto de perder mucho más de lo que crees que tenías con Sara. Tu reputación, tu vida. Todo se va a desmoronar, Ion. El hombre frente a él palideció. Sabía que James hablaba en serio y el peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Tenía tanto que perder como James, tal vez incluso más. Su familia, su carrera, todo lo que había construido a lo largo de los años estaba a punto de desmoronarse. Por favor, James, suplicó Ion, con la voz temblorosa. Resolvamos esto de otra manera. Yo haré lo que quieras. Solo, no hagas eso. No expongas todo de esa manera. No puedo perder a mi familia. James lo miró por un largo momento. Quería disfrutar de las súplicas de Ion, quería saborear el miedo que veía en los ojos de Ion. Pero en cambio, todo lo que sintió fue un profundo vacío. La venganza, por muy deseada que fuera, no le estaba brindando el alivio que imaginaba. El peso de la traición seguía ahí, intocable. No es tan fácil, Ion, dijo finalmente James. Tú ya perdiste. Y yo también. La diferencia es que no seré el único en sufrir las consecuencias. Ion, ahora desesperado, se inclinó sobre la mesa, tratando de llegar a James con sus palabras, sus súplicas. Por favor, piensa en Sara. Piensa en tu familia.
Podemos resolver esto de una manera que no destruya todo. James lo miró por un momento, en silencio. El dolor y la ira en su pecho hervían, pero algo más empezó a surgir. Una frialdad, una claridad que no había sentido hasta ese momento. Se levantó lentamente, con los ojos todavía fijos en Ion, quien ahora lo miraba con una mezcla de desesperación y sumisión. ¿Crees que estoy pensando en algo más?, respondió James, en voz baja pero firme. ¿Realmente crees que Sara merece tu compasión ahora? ¿Después de lo que ustedes hicieron? No. Ella tomó sus decisiones, y ustedes también. Ahora es el momento de vivir con ellas. Ion abrió la boca para responder, pero James ya le había dado la espalda, dejándolo sentado en la mesa. Salió del restaurante sin mirar atrás, su mente dando vueltas por la intensidad de lo que acababa de suceder. El encuentro con Ion, aunque necesario, no le había dado la paz que esperaba. Ahora sabía que necesitaba enfrentarse a la persona que más le importaba. Sara. Mientras conducía a casa, la ira se mezcló con el dolor de una manera casi asfixiante. Cada milla que caminaba le traía recuerdos de la boda, las promesas que le había hecho a Sara, las noches en las que creía que estaban construyendo algo sólido. Todo esto ahora parecía una mentira cruel. Llegó a casa, estacionó el auto y se sentó un momento, mirando las luces encendidas en las ventanas. Sara estaba dentro, esperando, tal vez sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Lo que James sabía, con una certeza fría y cortante, era que esa noche lo cambiaría todo. Salió del auto, caminó hacia la puerta y respiró hondo antes de girar la manija. Cuando entró, Sara estaba en la sala, sentada en el sofá, con el rostro iluminado solo por la suave luz de la lámpara a su lado. Levantó la vista cuando escuchó la puerta abrirse, con una leve sonrisa en su rostro. Pero la sonrisa desapareció tan pronto como vio la expresión de James. Cerró la puerta lentamente detrás de él y el silencio entre ellos fue pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. James dio unos pasos hacia ella, pero se detuvo en medio de la habitación, mirándola por un largo momento, como si intentara reconocer a la mujer frente a él. Sara, ahora visiblemente tensa, rompió el silencio. ¿James? ¿Qué está pasando? Él no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo, abrió la foto que había recibido y se la mostró sin decir una palabra. El rostro de Sara palideció instantáneamente. No necesitó verlo más de unos segundos para entender lo que significaba. James, ¿puedo explicarte? Comenzó, su voz se apagó. Pero él la interrumpió y su voz finalmente salió, baja y firme. No quiero escuchar tus explicaciones, Sara. Sara intentó levantarse, pero James levantó la mano, un gesto sutil, pero que la hizo detenerse instantáneamente. Ya has tomado tus decisiones. Ahora enfrentarás las consecuencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara miró a James y él a ella, ambos conscientes de que la tormenta que se avecinaba ya no podía evitarse. El silencio entre James y Sara era denso, como si le hubieran quitado el aire a la habitación. Ninguna palabra podría remediar lo que se había revelado. La sorpresa inicial de Sara al ver la foto en las manos de James fue rápidamente reemplazada por una tensión que nunca antes había experimentado. Sus ojos buscaron los de James en busca de una chispa de perdón, de alguna apertura que le permitiera justificar sus acciones, pero su mirada estaba vacía de cualquier emoción que ella pudiera reconocer. El rostro de James, que ella conocía tan bien, ahora era impenetrable. James permaneció allí, de pie en medio de la habitación, sin moverse. No dijo nada más, pero el peso de lo que sabía era evidente en la forma en que la miró. Sara tragó saliva, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. Sabía que no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho, pero necesitaba intentarlo, necesitaba explicarlo de alguna manera, aunque las palabras fueran insuficientes. Sé que cometí un error. Comenzó Sara, con la voz temblorosa. Sé que lo que hice es imperdonable, pero por favor escúchame. Esto no fue planeado, me dejé llevar, yo no quería que fuera así. James permaneció en silencio, con expresión inmóvil. Él la dejó hablar, pero no había indicios de que estuviera dispuesto a aceptar sus palabras. Sara se levantó lentamente del sofá y dio un paso hacia él, con los ojos llenos de lágrimas,
no solo de arrepentimiento, sino de miedo a lo que vendría después. Por favor, escúchame, James, insistió, ahora desesperada. Yo sentí que te estaba perdiendo. Cada vez que viajabas, que te tomabas un tiempo para concentrarte en el trabajo, comencé a sentirme sola, impotente. Sé que eso no justifica lo que hice, pero... estaba confundido. James finalmente se movió. Respiró hondo, como si intentara controlar la ira que luchaba por emerger. Sus ojos se fijaron en los de ella, y cuando habló, su voz era fría, sin ningún rastro de la dulzura que solía tener. ¿Estabas confundido?, repitió con una calma aterradora. ¿Y qué te hizo creer exactamente este lío? ¿Que engañar al hombre con el que construiste una vida era la solución? Sara sacudió la cabeza rápidamente y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No, no fue eso. Estaba perdido, no sabía qué hacer. Ya no sabía cómo llegar a ti. Él era solo una distracción, algo para llenar el vacío que estaba creciendo entre nosotros. A nosotros. La mención del nombre de Ion hizo que James apretara los puños. El nombre del otro hombre, pronunciado en su presencia, sonó como un cuchillo clavado en su pecho. Una distracción, repitió, su tono estaba lleno de sarcasmo. Una distracción que elegiste mantener, mientras me mirabas a los ojos todos los días. Me hiciste creer que todo estaba bien, mientras te reunías con él a mis espaldas. Sara se cubrió la cara con las manos y las lágrimas cayeron ahora con más intensidad. Sabía que no había vuelta atrás, que la verdad ya estaba expuesta y que James nunca vería en ella a la mujer que una vez prometió amar. Pero había algo más profundo que la aterrorizaba, la pérdida de su vida, de la estabilidad que habían construido juntos. Y en medio de ese caos emocional, empezó a darse cuenta de que, aunque había tomado una decisión que la destruyó, todavía amaba a James. El dolor de perder la boda, de ver en sus ojos un desprecio absoluto, era insoportable. James dio un paso atrás, como si la proximidad con Sara fuera intolerable. ¿Crees que algo de lo que digas ahora cambiará lo que pasó?, preguntó, y su voz, aunque baja, estaba llena de dolor. Tomaste una decisión, Sara. Elegiste traicionarme, elegiste arriesgar todo lo que teníamos por una distracción. Sara estaba sollozando, pero James no la consoló. No pudo. El resentimiento y el dolor estaban profundamente arraigados. Quería sentir rabia, quería odiarla, pero lo que prevaleció en ese momento fue la decepción. Todo en lo que creía, todo lo que había construido en torno al matrimonio, se había derrumbado de repente. Y por mucho que la traición lo consumiera, había algo que aún necesitaba afrontar, su propio papel en ella. Viajé por trabajo. Lo hice por nosotros, continuó, con la voz aún controlada pero con un notable temblor. Estaba construyendo una vida para nosotros dos, asegurándome de que no me faltara nada. Y mientras estaba fuera, creyendo que tú estabas aquí, apoyándome, estabas, con él. Las palabras estaban llenas de dolor, cada sílaba parecía cortar el aire entre ellas. James sacudió la cabeza, como si intentara procesar lo absurdo de ello. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando a Sara, y caminó hacia la ventana, desde donde observó la oscura noche afuera. La oscuridad exterior parecía reflejar lo que sentía por dentro. James, por favor escúchame, suplicó Sara de nuevo, su voz casi irreconocible por el llanto. Sé que te lastimé, sé que no merezco el perdón. Pero, no es demasiado tarde para arreglar las cosas. James se giró lentamente, con los ojos todavía fijos en la nada que tenía delante. Se acercó a ella con pasos lentos, deteniéndose a unos metros de distancia. ¿Para reparar?, repitió con incredulidad. ¿Crees que esto se puede arreglar? Sara abrió la boca para responder, pero no hubo respuesta que pudiera resolver la enormidad de lo que había hecho. La desesperación surgió en ella como una ola implacable. Y allí, en medio de esa tormenta de emociones, Sara empezó a darse cuenta de que quizás ya no había redención, quizás el daño era irreparable. Destruiste todo, continuó James, su tono firme y sin dudarlo. No hay vuelta atrás de esto. Lo que hiciste, no se trata solo de la traición. Se trata de quienes éramos, de lo que pensé que teníamos. Rompiste la confianza, Sara. Y esto no se puede arreglar.
Esas palabras, dichas con tanta seguridad, fueron como un golpe final. Sara se desplomó y cayó de rodillas al suelo, incapaz de mantener ninguna fachada de fuerza. El llanto ahora era incontrolable y el peso de sus decisiones finalmente la aplastó. Sabía que James tenía razón. No había vuelta atrás. James la miró por un momento, su expresión era dura, pero había algo más en sus ojos. Un resplandor de tristeza, de pérdida. La mujer que estaba allí, de rodillas, era alguien a quien amaba, pero también alguien que lo había traicionado irreversiblemente. Y aunque quería sentir odio puro, lo que quedaba era un dolor profundo. Respiró hondo y dio un paso atrás, creando aún más distancia entre ellos. «Vas a tener que salir de aquí, Sara», dijo, en voz baja pero resuelta. «Ya no hay lugar para ti en esta casa». Sara lo miró, devastada. «James, por favor. No hagas esto. No me dejes». Pero la decisión ya estaba tomada. James se volvió de nuevo, dirigiéndose hacia la puerta. «Ya me has dejado, Sara», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Me dejaste en el momento en que elegiste a otro». Y dicho esto, salió por la puerta, dejando a Sara sola en el silencio de la casa que, durante tanto tiempo, había sido su hogar. El silencio llenó la casa, una ausencia casi palpable que resonaba en cada rincón. Sara todavía estaba de rodillas en el suelo, con la mente entumecida por las palabras que James acababa de decir. La puerta se había cerrado detrás de él con un clic sordo, pero el impacto fue mucho más profundo de lo que ella podía soportar. Su respiración era irregular y su rostro marcado por lágrimas incesantes. La sensación de vacío la envolvió y todo lo que quedó fue el dolor crudo de la pérdida. Las palabras de James resonaron en su cabeza: «Ya me has dejado, Sara». Tenía razón. Lo había perdido, no solo por la traición, sino por cada decisión que la llevó a ese punto. El matrimonio que alguna vez había sido su refugio seguro, la vida que habían construido juntos, todo eso ahora era irreconocible. Y Sara estaba sola, finalmente consciente de que no había vuelta atrás. A medida que pasaba el tiempo, Sara se levantó lentamente, sintiendo su cuerpo pesado como si llevara una carga invisible. Miró alrededor de la casa, el ambiente que tantas veces le había brindado consuelo ahora le parecía extraño, como si ya no fuera su hogar. Cada objeto, cada detalle que alguna vez le había parecido tan familiar ahora la confrontaba con la realidad de sus elecciones. Lentamente, se dirigió a la habitación que compartía con James, sus pasos resonaban en el piso de madera. El lugar parecía congelado en el tiempo. La ropa de James todavía estaba en el armario, su olor aún flotaba en el aire, pero su ausencia era abrumadora. Lo que Sara ya no podía ignorar era la profunda soledad que la había invadido. Sabía que no había manera de arreglar lo que estaba roto. Y por primera vez, la culpa realmente la golpeó con toda su fuerza. Sara agarró una maleta pequeña y empezó a empacar sus cosas. Cada prenda doblada era un amargo recordatorio de que esta vida, esta casa, ya no era suya. No había elección, no había redención posible. El matrimonio, la confianza, todo se había hecho añicos y ella tuvo que marcharse antes de que el dolor se volviera insoportable. Cuando terminó de ordenar, caminó hacia la puerta, dio una última mirada a su alrededor y se fue. Jaime, por otro lado, conducía sin rumbo por las carreteras, con la mente dando vueltas en pensamientos confusos. La ira todavía estaba allí, hirviendo bajo la superficie, pero había algo más profundo, un vacío que no sabía cómo llenar. El amor que sentía por Sara todavía existía, pero estaba envuelto en dolor y decepción. Había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también la idea de lo que podrían haber sido. La traición había convertido todo en ruinas y ahora James se encontraba en una encrucijada. Podía intentar seguir adelante, reconstruir su vida sin Sara, pero la duda lo carcomía. ¿Podría volver a confiar en alguien? ¿Podría haber algún camino hacia una cura? Estacionó el auto en un lugar apartado, salió y se sentó en el capó, mirando las estrellas en el cielo de Texas. El silencio de la noche lo calmó, pero también lo confrontó con sus propias debilidades. Quería venganza, quería que Sara y John pagaran por todo, pero al mismo tiempo sabía que seguir aferrándose a su ira solo prolongaría su propio dolor. Después de horas de reflexión, James finalmente tomó una decisión.
No dejaría que la traición definiera el resto de su vida. Sara había destruido la confianza que él depositaba en ella, pero él no se destruiría a sí mismo por eso. Quedaba un largo camino por delante, pero de alguna manera sabía que era posible encontrar la paz. No sería rápido y ciertamente no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. A la mañana siguiente llamaría a su abogado y comenzaría el proceso de divorcio. O'Neill, a su vez, pasó los días siguientes atormentado por la culpa. El enfrentamiento con James había sido un shock para él, pero ahora, a medida que pasaban los días, el peso de sus acciones comenzó a hundirlo. No solo destruyó el matrimonio de otra persona, sino que también comprometió su propia vida y su reputación. El riesgo de que James expusiera todo lo que había sucedido lo perseguía como una sombra. En casa, John intentó mantener una fachada de normalidad, pero la tensión con su esposa era palpable. Sabía que algo andaba mal, que él estaba ocultando algo, y cada mirada que le lanzaba lo hacía sentir aún más asfixiado. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, antes de que todo se desmoronara a su alrededor. Y lo que más le aterrorizaba era la idea de perderlo todo, su familia, sus amigos, su trabajo. La vida que había construido estaba al borde del colapso. El fin, entonces, llegó a cada uno de ellos de una manera diferente, pero igualmente devastadora. Sara, que ahora vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, estaba tratando de recomponer su vida. El arrepentimiento la consumía a diario y se preguntaba si algún día sería capaz de perdonarse a sí misma. El matrimonio con James, que ella creía que era su fundamento, ahora era solo un recuerdo doloroso. La soledad, que antes había parecido un alivio temporal en sus aventuras con John, era ahora una compañera constante e implacable. James, tras el divorcio, centró su energía en el trabajo, pero el vacío en su vida personal permaneció. Sabía que el tiempo sanaría las heridas, pero la marca que dejaría la traición sería eterna. Aún así, se negó a dejar que eso lo definiera. La vida seguía, y él también, aunque nunca volviera a ser el mismo. John finalmente enfrentó lo que temía. Su esposa se enteró del asunto y su vida familiar implosionó. La promesa de secreto que había mantenido con Sara no duró mucho y pronto su reputación quedó arruinada. Perdió la confianza de su familia y vio desmoronarse su carrera, alguna vez estable. La traición no solo trajo la destrucción de un matrimonio, sino también la ruina de todo lo que había construido. Y así, cada uno de ellos se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus elecciones. La traición que momentáneamente los unió fue también lo que los separó definitivamente, dejando profundas cicatrices y cambiando vidas irreparablemente. Ninguno de los dos salió ileso y el dolor que se causaron mutuamente resonaría durante mucho tiempo. Ahora que la historia ha llegado a su fin, ¿qué te pareció? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para historias más intensas como esta. Y recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición. Cada acción tiene consecuencias y el respeto dentro de una relación es fundamental. Hasta la próxima.